En esta ocasión vamos a estudiar la lección 1.2, que se titula Medición de ángulos menores a 90 grados. Tenemos acá en el problema de inicio que Miguel y María juegan a dibujar ángulos. ¿Cuál tiene mayor abertura? Entonces acá tenemos dos ángulos, uno medido por María, otro por Miguel. ¿Cuál tiene una mayor abertura? Si ustedes pueden notar, lo que cambia es la posición, ¿verdad?, en la que se encuentran los ángulos. Pero aparentemente tienen una medida muy cercana. Las aberturas se ven muy parecidas. Entonces la única manera de saber cuál de los dos tiene mayor abertura es midiéndolos con el transportador. Entonces tomamos el transportador y lo ubicamos exactamente como ya hemos explicado en otro momento. Ya, el centro del transportador, que es aquí donde tengo la crucita, lo vamos a ubicar en el vértice, en este punto exactamente. Y la línea del cero, la línea que marca cero, el cero que yo tengo en azul aquí, ¿verdad? La línea que marca cero debe estar exactamente encima del lado inicial del ángulo. Exactamente del lado donde yo empiezo a medir. Ahí debemos ponerlo. Entonces repito, el centro del transportador en el vértice y la línea del cero encima del lado inicial del ángulo, en este caso el de María. Entonces venimos y lo ubicamos. ¿Vea? Exactamente así. Tal y como lo estamos diciendo, exactamente encima. Entonces aquí usted puede notar que tenemos el centro en el vértice y la línea del cero exactamente encima de la línea del ángulo, que es el lado inicial. Cuando ya ubicamos exactamente el centro encima del vértice y la línea del cero encima del lado inicial del ángulo, ahora solamente tenemos que ver a dónde termina ese ángulo, qué línea marca. Nuestro ángulo está en esta línea negrita, la más gruesa, que se puede apreciar aquí. ¿Encima de qué medida está? Vean, ¿cuántos grados tiene? ¿Cuál es la medida entonces? Ahí está encima, miren, exactamente encima. Entonces, este ángulo que acabamos de medir, que es el de María, tiene exactamente 50 grados. Esa es su abertura. Vean, ahí usted puede apreciar la medida. Entonces tenemos el centro del transportador aquí y aquí tenemos exactamente la línea del cero encima del lado inicial. Ya cuando usted lo ubicó de manera perfecta, como lo estoy diciendo exactamente encima, el centro del transportador encima del vértice y la línea del cero encima del lado, entonces solo hay que ver a dónde termina, exactamente en qué medida el otro lado del ángulo. En este caso terminó en 50 grados. Entonces podemos decir con toda certeza que esa es la medida del ángulo de María, 50 grados. Ahora tenemos que ir a medir de la misma manera el ángulo de Miguel. Entonces acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Siempre se ubica el centro del transportador en el vértice del ángulo. Entonces acá lo tenemos, ¿ven? Pero ¿qué ocurre ahora? Aquí está, exactamente encima tiene que quedar. Pero ¿qué ocurre ahora? Que el cero azul queda fuera totalmente. Nos quedó totalmente afuera, es decir, que no podríamos usar los números de abajo para medir. No se puede porque aquí no tenemos ningún lado. Nuestro lado del ángulo está aquí abajo, mire. Aquí lo voy a quitar para que usted pueda ver que da de este lado. Por eso es que trae dos numeraciones el transportador, para que podamos perfectamente medir de cualquiera de los dos lados. Entonces ahora vamos a utilizar los números negros. Mire, los negros vamos a utilizar ahora. Porque la idea es que se empieza siempre desde cero para poder hacer la medición. Entonces, en este caso, vean, ya tenemos el centro del transportador en el vértice y tenemos la línea del cero encima del lado inicial del ángulo. ¿Dónde termina nuestro ángulo? Nuestro ángulo termina aquí en esta línea negrita, ¿verdad? ¿En qué número terminó? Si aquí está 50 y aquí está 60, la línea de en medio, ¿cuántos grados tiene? ¿Cuántos grados tiene? Entre 50 y 60, la mitad sería 55. Recuerden que les he dicho que cada línea de en medio mide 5 grados. Cada una de estas líneas son 5 grados, cada una. Entonces, por ejemplo, si aquí está 40, este es 45.
o perdón, sería, si voy midiendo de abajo hacia arriba, este sería 30, este sería 35, 40, 45, 50, 55 y así sucesivamente. Empezando desde cero. Mire, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, que es la de nosotros, ¿verdad? 60, 65, 70, 75, etcétera. Es decir, cada rayita de la de en medio son 5 grados más. Entonces, como estoy midiendo con los números negros, quiere decir que esta raíz es la del 50 y si esta es la del 60, entonces la de en medio tiene que ser la del 55. Y así es como se miden estos ángulos. Ahí tenemos exactamente la medición de los dos ángulos. ¿Cuál nos dio con mayor abertura? Que es al final de cuentas lo que el problema nos pedía. El problema nos estaba preguntando cuál de los dos ángulos tiene una mayor abertura. Respuesta es, el que tiene una mayor abertura es el ángulo que dibujó ¿quién? Miguel, porque medía 55 grados. En conclusión, cuando se mide un ángulo se debe considerar que al medir el ángulo lo único que importa es la abertura, que las aberturas son las que se han marcado en rojo aquí en estos ángulos. Mire, esa es la abertura. La medida del ángulo no depende de la longitud de los lados. Es decir, los lados los podemos hacer más largos. Ahí con la regla los puede hacer lo más largos que usted quiera. La medida del ángulo no cambia, porque lo que importa en el ángulo es la abertura. Si se tiene un lado muy corto, de modo que no se pueda leer la medida en el transportador, el lado se prolonga. Por ejemplo, si al poner el transportador no se lograra apreciar bien la medida, entonces usted con una regla hágalo más largo para que se pueda medir mejor. Es así de sencillo, pero como ya les he dicho, es cuestión de mucha práctica. Ahora ustedes tendrán que resolver los ejercicios de la página 23 y como les dije en la lección anterior, dibujen los ángulos del tamaño, de la forma más parecida que pueden a como lo están viendo aquí en el libro, ¿verdad? De la manera más parecida y luego hacen la medición con su transportador. Que tengan un buen día y bendiciones.